Día Internacional de la Mujer. La historia ha sido construida considerando al hombre el sexo fuerte y a la mujer el sexo débil, frágil, menos capaz, incluso menos inteligente, y además, esa diferencia se ha hecho pasar como algo natural. Es así como el hombre, basándose en esa superioridad natural, ha sido el protagonista de decisiones políticas, sociales y culturales, y ha dejado a función de crianza de hijos y cuidado de la casa, y de su satisfacción sexual, a las mujeres, y eso durante siglos y siglos y siglos. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han sentido molestas con esta desigualdad, llevando a cabo quejas y protestas, pero no es hasta el siglo XVIII cuando hay una toma de conciencia colectiva de esta situación, y se desarrolla un movimiento ideológico y social que luchará por transformar dicha realidad, el movimiento feminista. Es entonces en el siglo XVIII, en el Renacimiento, en que la labor natural de una mujer es cuidar de la casa, criar a los hijos y practicar sexo con su marido, pero no puede estudiar, votar, ni tomar decisiones familiares, ni siquiera elegir con quién se casará. Si trabaja, el dinero es para su marido. Entonces surge la Ilustración, principalmente en Francia, movimiento intelectual que defiende la igualdad social de las personas, es decir, que todos somos iguales, independientemente de la clase social. Como recordarás, esto lleva a la Revolución Francesa, que trae consigo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, en dicha revolución hablan solamente de los derechos del hombre sin incluir a la mujer. Las mujeres no entienden cómo, habiendo un cambio político hacia la igualdad universal, ellas, la mitad de la población, son excluidas. Por ello, aparecen dos mujeres fundamentales, dando lugar a la llamada primera ola del feminismo. Por un lado, Olympe de Gouges. Ella toma el texto y lo replica, escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y reivindica todos los derechos civiles para la mujer. Es uno de los primeros documentos que propugna la igualdad jurídica y legal de las mujeres. Por otro lado, Mary Wollstonecraft y su Vindicación de los Derechos de la Mujer, considerado el texto que funda el feminismo, del cual podemos destacar que la diferencia entre los géneros hombre y mujer no es algo natural como se venía pensando, sino algo cultural, algo que se produce a través de la educación. Por tanto, al abogar por una educación igualitaria, muchas mujeres comienzan a cuestionar la necesidad de quedarse en casa por obligación. Las mujeres que participan en estas primeras reivindicaciones feministas que suponen todo un avance son duramente reprimidas, guillotinadas, encarceladas. No se permite que se reúnan más de 5 mujeres en la calle. Pero eso no es todo. A principios de 1800, el Código francés o Código Napoleón, que se extiende por toda Europa, exige a las mujeres actuar con obediencia a sus maridos, y les dejan sin derechos civiles y políticos. A pesar de esta derrota, las cosas nunca volverán a ser lo mismo, porque llega la segunda ola del feminismo, el sufragismo, y esta ola ya no es solo un movimiento intelectual, pasa a ser un movimiento de acción social. El movimiento sufragista surge en 2 países anglosajones, y luego estos van influyendo en el resto de países. En Estados Unidos, las mujeres que han luchado por la independencia de su país, ahora se agrupan por la defensa de los derechos de los esclavos. De ahí, 4 mujeres viajan a Londres al Congreso antiesclavista, pero no les dejan participar por el hecho de ser mujeres. Al final les dejan hacerlo tras una cortina. Indignadas, toman conciencia de su desigualdad como mujeres y de vuelta al país, 2 de ellas, Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton, comienza su lucha ahora ya a favor de los derechos de la mujer. En 1848, en Seneca Falls, frente a unas 300 personas exponen la Declaración de Sentimientos y plantean recuperar todos los derechos civiles como la igualdad en la educación y el voto. Hacen especial hincapié en esto último, porque piensan que una vez votando, los demás derechos vendrán solos. Es el inicio del sufragismo norteamericano. Las mujeres comienzan a defender sus derechos en masa con manifestaciones, panfletos. Pero no fue sencillo, porque durante años y años son humilladas y discriminadas. Se cansan antes y tras casi medio siglo de lucha moderada, pasan a la acción. Y lo hacen fuertemente a través de huelgas de hambre, encadenamiento, sabotajes a líderes políticos e incluso bombas e incendios. ¿Sabías que se les debe a ellas estos métodos de lucha? Vaya primera victoria. Poco a poco, a partir del final de la Primera Guerra Mundial, empiezan a obtener el voto por diferentes países del mundo. En Inglaterra lo consiguen en 1918, eso sí, solo para mayores de 30. En Estados Unidos, en 1920, aunque solo para las mujeres blancas, y 80 años después de Seneca Falls. Y así le seguirán otros países. Sin embargo, el movimiento sufragista es principalmente un movimiento de burguesas blancas, y el resto de mujeres
Entonces empiezan a aparecer mujeres feministas con otras realidades, como Sojourner Truth, esclava negra que habla por primera vez de la doble exclusión por ser negra y por ser mujer, y Flora Tristán, mujer socialista que habla de las mujeres obreras, y explica también la doble represión que sufren, represión de clase y de género, y explica que la mujer es la proletaria del proletariado, y es que precisamente ella puede considerarse la precursora del llamado feminismo socialista. El feminismo socialista cree que para que la mujer se libere debe cambiar el sistema capitalista establecido. Es aquí cuando empiezan a distinguirse dos ramas dentro del feminismo, la que busca la igualdad de derechos y otra que pretende cambiar todo el sistema establecido. Después de esto entramos en un periodo donde el movimiento feminista se paraliza. Estamos hablando del periodo entre las dos guerras mundiales. Las mujeres han logrado el voto en varios países, han comenzado a entrar en la universidad y muchas se desmovilizan. Aparece entonces alguien clave para nosotras, Simone de Beauvoir, en Francia en el año 1949. Escribe El segundo sexo y vuelve a remover conciencias. Es el estudio más completo sobre la condición de la mujer y con su famosa frase, no se hace mujer, se llega a serlo. Nos dice que no es cierto que las mujeres se les defina por su sexo biológico, sino por una serie de errores asociados al mismo que tendrán que cumplir para ser consideradas precisamente mujeres. Habla también del androcentrismo y explica que el hombre es la norma, la medida de todas las cosas, y la mujer siempre es lo otro. Esta forma impide que la mujer se asuma a sí misma como sujeto y hace que se identifique con lo que el hombre espera de ella. Llegamos a la tercera ola del feminismo. Los hombres han vuelto de la Segunda Guerra Mundial y la mujer está nuevamente en el hogar. Ahora tienen todas las comodidades para ser amas de casa felices, y la publicidad lo deja claro. Pero pasa algo, miles de ellas se enferman, se deprimen y viven ansiosas. Aparece entonces una socióloga llamada Betty Friedan, y explica en su obra mística de la feminidad que estas mujeres viven insatisfechas en ese estilo de vida aparentemente maravilloso, ya que sienten que están priorizando el cuidado de otros a sus propios deseos. El libro se convierte en un bestseller, y muchas mujeres entienden lo que les pasa y comienzan a construir un estilo de vida nuevo. Pero se queda todo ahí. Betty Friedan pasa a la acción y se organiza junto con otras mujeres, fundando la Organización Nacional de Mujeres, NOW por sus siglas en inglés, el mayor movimiento de la mujer hasta entonces y que ha ido creciendo hasta la actualidad. En NOW buscan mejorar el estilo de vida de las mujeres centrándose en temas del ámbito personal. Comienza el feminismo liberal, que describe la situación de las mujeres como una desigualdad, no como una explotación u opresión. El objetivo es luchar por cambios hasta lograr la igualdad entre los sexos. Si la mujer no tiene espacio en la vida pública, pues hagamos lo posible por incluirla en el mercado laboral y en los puestos de poder. Así llegamos a los años 60. Se han conseguido los derechos fundamentales y las mujeres empiezan a ocupar puestos de poder. ¿Pero qué pasa en el ámbito privado? Dentro de los hogares, la represión continúa. Hay malos tratos, desigualdades en el reparto de tareas, explotación económica. Es como si se reprodujera dentro de las casas la misma relación de poder del hombre hacia las mujeres. No obstante, el desarrollo de la conciencia no para, y surge una nueva corriente feminista que quiere cambiar esta situación. El feminismo radical, radical de raíz, porque el problema hay que resolverlo desde ahí. ¿Y cuál es la raíz del problema? El patriarcado. El sistema de dominación del hombre sobre la mujer que se produce en todos los ámbitos, familiar, política, económica, social, científica. El movimiento de liberación de la mujer pertenece a esta corriente. Varias mujeres se organizan y llevan a cabo certámenes de belleza, que lo consideran una cosificación de la mujer, pero va más allá. Y este movimiento también crea espacios propios como centros de mujeres maltratadas, defensa personal, ginecológicos, guarderías. El feminismo radical consigue que las mujeres del siglo XX vayan cambiando el día a día de sus vidas hacia la liberación. Son los 90s, y a pesar de la lucha, una gran cantidad de mujeres nos seguimos moviendo dentro de los esquemas patriarcales impuestos, como el sentido de belleza y feminidad. El sistema de poder se sigue manteniendo. Hay avances, pero hasta ahora es como si el feminismo siguiera estancado en un prototipo de mujer. Pero, ¿qué pasa con las mujeres transexuales? ¿Y las musulmanas, africanas, asiáticas o indígenas? A partir de entonces, se toma conciencia que no solo existe un modelo de mujer, sino múltiples, dependiendo de cuestiones sociales, étnicas, nacionales o religiosas, y surgen nuevos y múltiples feminismos teniendo en cuenta las necesidades de cada una de ellas. Feminismo negro, feminismo poscolonial, transfeminismo radical, ecofeminismo, teoría queer, etc.
ya no existe un feminismo único. A lo largo del siglo XXI, se va adquiriendo una mayor conciencia en la sociedad general de la desigualdad de la mujer, y surgen movimientos sociales como el movimiento Me Too, donde millones de mujeres denuncian públicamente su experiencia de abuso por hombres, o las manifestaciones y huelgas multitudinarias del 8 de marzo del 2018, en el Día Mundial de la Mujer. Se ha logrado mucho, pero en la actualidad no se ha consolidado la igualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo violencia de género, las mujeres siguen cobrando menos por el mismo cargo laboral, y la mayoría de puestos relevantes en el mundo de la política o militar siguen siendo ocupados por hombres.